Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy comienza un nuevo día y hay una nueva oportunidad de Dios para ti. Antes de comenzar el devocional de hoy, quiero invitarte a que te unas a esta hermosa campaña de juguetes y de Biblias. Un juguete, una Biblia, una sonrisa. Queremos extender nuestras manos para apoyar a un niño y una familia en Navidad y poderles dar una sonrisa y compartirles la palabra de Dios. Escríbenos al 300-311-2441. 300-311-2441 si decides unirte a esta campaña. Súmate con un granito de arena, porque juntos somos más. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Esta es una historia maravillosa, un caso de la vida real. Le pasó a un hombre llamado Pablo, un hombre que al principio hacía lo que quería, pero después de escuchar y tener un encuentro con Jesús, su vida fue transformada por completo. Él entendió para qué había nacido, escuchó el llamado de Dios y decidió seguirlo. Comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo en todo lugar. Y muchas veces esta predicación lo metió en problemas. Que te estoy leyendo hoy en Hechos capítulo 16, desde el verso 23, fue uno de esos grandes problemas que tuvo por predicar la verdad. Pues, llegados él y Silas, que era su amigo, compañero de ministerio, habían llegado a un lugar en donde habían predicado la palabra, y allí había llegado una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que le daba muchas ganancias a sus amos por, digámoslo así, estafar a la gente. Pablo ora por esa mujer y esa mujer queda libre. Los patrones o los jefes de aquella mujer no les gustó que Pablo oraran por ella y que esta mujer recibiera libertad, recibiera vida. Así que los denunciaron, los llevaron a la cárcel, y no solamente los metieron a la cárcel, sino que los golpearon, los azotaron, y de paso los metieron a la cárcel más profunda, al hueco más profundo. Es decir, entrabas a la cárcel y no estaba en los primeros locales, en los primeros cuartos de la cárcel, estaban en lo último, donde metían quizás a los presos que habían cometido infracciones de la ley severas. De esa manera trataron a Pablo y a Silas. Hasta ahí podríamos decir, wow, qué tan difíciles fue. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionaron ellos frente a esa circunstancia? Ahora, ¿qué tal si nos hubiese pasado a nosotros? Bueno, de pronto podrías estar pasando algo parecido. No has ido a la cárcel, pero estás viviendo circunstancias complicadas, ¿verdad? En el trabajo te están persiguiendo, o recibiste una carta de despido, o te has endeudado, o te han amenazado, o tienes problemas en el matrimonio, problemas en el hogar con la familia, o quizás una mala noticia recibido por el médico que te dio COVID, o quizás algo más severo, ¿verdad?
y comienzas a preocuparte. Cuando recibimos alguna de estas noticias, y es que nos sorprende porque quizás recibimos algo que no esperábamos, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Pues miremos lo que hicieron Pablo y Silas. Antes de leerte lo que ellos hicieron, quiero resaltar que Pablo y Silas eran personas como tú y como yo. Pero ellos entendieron que la prueba de la fe produce paciencia, entendieron que aún los momentos más difíciles pueden traer una oportunidad de ver la mano de Dios obrar. Muchas veces queremos ver la mano de Dios obrar cuando estamos en buenos tiempos y decimos somos bendecidos por el Señor. Y claro que sí, pero en los momentos complicados debemos estar expectantes y estar en primera fila para poder observar lo que en medio de esa situación complicada solo Dios puede hacer. Y eso fue lo que ellos hicieron. Así que después de que los azotaron y los echaron a la cárcel, y no solamente los echaron a lo más profundo de la cárcel, sino que les amarraron los pies para que no pudieran ni siquiera moverse. Pongámonos en sus zapatos, estar encerrados, encarcelados, en lo más profundo donde solo había oscuridad, no veían nada. Y encima de eso les amarraron los pies para que no pudieran caminar. Amarrarles las manos, amarrarles los pies. Y encima tener la ropa pegada al cuerpo llena de sangre por la cantidad de azotes que habían recibido. Llegar a ese punto nos llevaría de pronto a cuestionar, a preguntar y decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? ¿Por qué no me merezco esto? ¿Cierto? Quizás esa sería una solución, una respuesta ante la crisis. O podemos optar por entender que Dios tiene un plan y que estamos a punto de ver algo poderoso y sobrenatural. Ellos optaron por la segunda opción, siguieron creyendo. Los golpes, la situación que se les presentó en ese momento, no fue para ellos un desánimo. Al contrario, sintieron un aliento sobrenatural, fortaleza, para ver la mano de Dios glorificarse. ¿Sabes qué pasó? Cuando llegó la medianoche, todos estaban escuchando, todos los que estaban en la cárcel estaban escuchando que los presos de el calabozo, vamos a colocarle un número, el calabozo 70, les estaba pasando algo. Quizás ninguno pudo dormir cuando era la medianoche. Ellos estaban escuchando que en ese calabozo, en lo más profundo de la cárcel, algo estaba sucediendo. Lo tremendo era que muchos esperarían que lo que deberían escuchar de ese calabozo serían improperios, palabras deshonestas o duras, sollozos y quizás lloro y crujir de dientes. Pero lo que más les asombró a los presos del momento es que del calabozo 70 estaban cantando. Algunos los llamarían locos, y vaya que no sería para menos. Después de tremenda paliza, de sentir dolor y de mandarlos a la cárcel, cantar parece algo de locos, de gente no tan cuerda, pero eso era lo que los que estaban a su alrededor estaban juzgando. Pero Pablo y Silas sabían en quién habían confiado. Cuando tú sabes en quién has confiado, puedes decir como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Señor. Puedes decir, como aseguró David en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que Pablo y Silas comenzaron a cantar. No sé qué himno estaban cantando, pero les asombró a todos los que estaban. Y dicen, y los presos los oían, porque su oración en los momentos de más dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos de crisis, no fue con su boca cerrada, no fue una oración de tristeza, una queja. No, ellos abrieron su boca y aprovecharon el momento y dijeron, aquí todos nos tienen que escuchar, no vamos a dejar dormir a nadie, todos vamos a adorar a Dios. Y comenzaron a cantar himnos a Dios desde la cárcel, desde lo más profundo, desde el dolor en su corazón se levantó un cántico nuevo para Dios de agradecimiento. Exaltaron a Dios, los presos los escucharon. Y así como los presos los oyeron cantar, también fueron testigos de lo siguiente que ocurrió, porque en medio de la alabanza a la medianoche, aleluya, ¿sabes qué pasó? Sucedió un gran terremoto, el lugar comenzó a temblar, pero tal era la gloria de Dios sobre esos hombres en la cárcel, que entendieron que su destino no estaba marcado por lo que les estaba pasando en ese momento, que entendieron que lo que ellos eran no había sido definido por lo que la gente pensaba o por la situación en la que se encontraban. Cuando muchas veces dudamos de quién somos en Cristo Jesús, comenzamos a pensar que el mundo es el que nos da una identidad, y no es así, que la identidad que recibimos es dependiendo de las situaciones. No, la crisis no define lo que soy, el mundo no define lo que soy, sino Cristo mismo es el que me da vida y el que define quién soy, hijo de Dios. Y como hijos comenzaron a adorar. Ahora algunos pueden criticar y decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes deudas? Muchos podrán criticarte y decirlo. Pero es que nosotros no dependemos de las situaciones temporales que pasemos aquí en la tierra. Eso no nos hace hijo de Dios, eso no define lo que somos. Mi amado amigo, lo que estás pasando hoy no define lo que somos, ni tampoco puede definir cuánto te ama Dios. Y una vez que lo entiendes, no te vas a quejar, ni a resignarte por el dolor. Puedes levantar tus manos y decirle, aunque esté en la escasez hoy, Señor, quiero levantar mi voz aún más fuerte y nadie la puede callar, porque te amo a ti. Y comienzas a adorar a Dios como lo hicieron ellos. Y entonces todos los que cuestionaron, los que quizás te llamaron loco o loca, los que quizás cuestionaron cuál es el Dios que tú tenías, comenzarán a ver que eres diferente. Y que no tienes una quejabanza, sino que tienes una alabanza para Dios de agradecimiento, aún por los momentos más críticos de la vida. Y entonces sucedió que de repente, wow, la Biblia dice, de repente un gran terremoto sobrevino sobre aquel lugar. Esa palabra de repente me estremece mucho, porque solo sucede cuando hay gente de fe que no se deja mover, sino que sigue confiando a pesar de las dificultades y sabe que viene un de repente de parte de Dios. Como aquellos en el libro de los Hechos que estaban orando esperando la promesa del Espíritu Santo, y dice la Biblia, y de repente. Dios es el dueño del espacio, del tiempo. Quizás estás esperando que pase mucho tiempo, quizás tu esperanza está puesta en que puede pasar mucho tiempo para que veas esa respuesta, pero cuando permaneces firme,
cuando eres agradecido, cuando adoras, los de repentes de Dios comienzan a suceder. Así que de repente vino un gran terremoto y tan fuerte era que los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo creo que todos los presos que estaban allí se dieron cuenta que los barrotes se estaban moviendo, la tierra se estremeció y al instante no solamente experimentaron ese terremoto, sino ¿sabes qué pasó? Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando adoras, cuando confías, cuando clamas a Dios, cuando estás agradecido aún en el momento más difícil, no sale palabra de maldición de tu boca, sino que bendices al Señor y levantas tus manos y das gracias. Entonces lo imposible comienza a suceder. No solo viene un de repente que va a sacudir todo a tu alrededor, y espero que estés recibiendo esta palabra y digas amén, sino que también 2, se abren las puertas y 3, las cadenas de todos comienzan a caerse. Solamente si elijo libertares seréis verdaderamente libres. Ellos sabían quiénes eran y que el momento no los definía. Estaban en un momento de crisis en el mundo, pero ellos sabían en quién habían confiado y vieron la gloria de Dios. ¿Estás listo? Porque si lo crees, hoy puede venir un de repente de Dios para tu vida. Padre, te doy gracias por esta palabra maravillosa. Señor, tus palabras nos dan vida y las necesitamos hoy. Hoy yo oro para que todos los que están recibiendo tengan un agradecimiento en sus labios y puedan experimentar lo que experimentaron Pablo y Silas en la cárcel. No se dieron por vencidos, no cuestionaron, no calumniaron, no maldijeron. Hubo una alabanza en su boca y entonces vino un de repente. Un de repente que no solamente sacudió los cimientos de la cárcel, sino que abrió las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo las cadenas de ellos, sino de todos los que estaban ahí escuchando lo que Pablo y Silas estaban relatando y estaban cantando. Porque aquel que abre sus oídos y recibe tu palabra, recibe esperanza, recibe libertad, recibe vida, Señor. Gracias por esa oportunidad de vida que hoy nos das. Y te pido que ese de repente ocurra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.